que tú tienes tres ángulos, tienes tres lados, pero cada lado es el triángulo. O sea, tú no puedes separar un lado del triángulo, porque si lo separas, deja de ser triángulo. Exacto. ¿Entiendes? Sí. So, en esa esencia, vemos que en la Trinidad está esa eterna unión donde compone lo que es el Elohim, lo que es Dios. Dímelo, combo, estamos aquí en otro episodio de Teología y su madre junto a Eric Torres, Billy Morales, Billy Morales y Luis Santiago. Gente, ustedes saben cómo es todos los miércoles a las 6 p.m. estamos activos. Eric Torres también está aquí. Eric Torres, yo lo dije, fue el primero que dije. No lo mencioné. Lo dije primero. Sí, fue el primero que mencioné. No lo mencioné. Espérate que tú veas el episodio. Y tú vas a ver que fue el primero. Dale, mi gente, gracias por estar ahí con nosotros todos los miércoles a las 6 p.m. Gracias por suscribirte al canal de Teología y su madre. Gracias por darle follow en Instagram al canal de Teología y su madre. Y ustedes son los duros, ¿saben? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Ustedes ven los episodios después que los subimos, loco? No. Yo he visto algunos, sí. Para buscar información a veces también lo hago. Porque hacen unas cosas y sé que poco. Sé que lo hablamos en el podcast y voy y busco y me lambo todo el podcast de nuevo para buscar la información que quería. Ya. Sí. Depende, pero no he visto los 50 todos, ¿me entiendes? Como que, pero también cuando toque a picar los clipsitos, pues a veces pues, no lo veo completo porque pues, obviamente pues Puchu me ayuda a mandarme los clips, pero no le des pauta a Puchu aquí, seguimos con el tema, dale. Está todo me mover. Era como vamos a decir, mira, vamos a meterle. Hoy vamos a estar hablando de la Trinidad, ¿verdad? Vamos a estar hablando de quizás qué es la Trinidad, cómo vemos la Trinidad, ¿verdad? Y también a lo mejor algunos ejemplos no adecuados, ejemplos que quizás no son los correctos para definir qué es la Trinidad. O sea que vamos allá, quien toma la batuta, el que quiera empezar, que la empiece y empezamos. Pues mira, yo empiezo entonces. Dale, pues vamos allá. Pues cuando hablamos sobre la Trinidad... Oli, tírate el bullet. Cuando hablamos sobre la Trinidad, pues hay diferentes posturas de personas que utilizan a veces algunos malos ejemplos o utilizan algunos ejemplos para tratar de explicarlo, porque es algo que quizás es difícil de explicar o a veces es difícil para una persona entender cómo en una persona, ¿sabes? Cómo Dios puede ser uno y tres a la vez. ¿Ves? Entonces, a veces esto crea problemas y se divide en grupos sobre los que son solamente unitarios, que creen que Dios solamente es uno y que el Hijo y el Espíritu Santo son creaciones de Dios y no necesariamente son la misma persona de Dios. Y entonces están los trinitarios que creen, que son los que creen que entonces Dios es un Dios en Trinidad, pero a veces en explicarlo como que no se les entiende bien o a veces lo afirman porque lo creen, pero no necesariamente saben cómo entender o cómo saben eso. Sí, inclusive puede llegar a dar razones de creer de que ese Dios trinitario a veces no es necesariamente un Dios o un solo trono, sino que hay tres personas sino que hay tres dioses en el cielo, ¿ves? Y podemos entrar en el triteísmo. Ya lo aprendió a ignorar. Entonces, es un gran problema. Dale, Eric. Tenemos que poder hablar todos, loco, ¿no? Que yo digo que a todas estas hay diferentes posturas, porque como que a veces, pues, le hablan uno de la Trinidad y uno cree que todo el mundo es trinitario, pero no, o sea, como que la gente... Claro. Hay gente que, como tú dices, están los unitarios que creen que el Hijo y el Espíritu es creación. Entonces creo que están los unicistas, creo que ellos dicen, no, eso no se entiende, pues no vamos ni a intentar entenderlo. Y olvídate, eso es un meollo ahí, yo no sé cómo explicarlo, pero están, ¿sabes? Sí. No sé. O sea, es básicamente un no sé bien. Sí. Ahí empleado. Pero el concepto de la Trinidad, pues obviamente viene porque lo que voy a decir obviamente es que no sale en la Biblia así como que la palabra Trinidad, que quizás a veces, obviamente,
eso nosotros lo hemos estudiado y etcétera, pero mucha gente a lo mejor que lo ve, pues sabe, a lo mejor piensan que a lo mejor sale así en la isla, pero no sale así, ¿me entiendes? O sea, ¿quién fue, ustedes que saben más, quién fue el que viene con el concepto de la Trinidad, en sentido de, yo sé que eso está en la isla plasmado, pero no hay como que la palabra, sino como que quién es el primero que cree que dice eso? Esa idea viene un poquito antes de Tertuliano, Ujú. pero Tertuliano es quien como que la sistematiza bastante bien con el triángulo de él y todo, el que dice como que Dios, el Padre es Dios, pero no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Ok, es Fue como Dios, para el pero siglo no es III, si no me el... equivoco. Siglo III, ok, siglo IV. ok. Sí, porque el gran problema es que están tratando de entender porque cuando Cristo se va, asciende al cielo, pues entonces, y se está sistematizando la iglesia, pues están diciendo, pues contra, ¿en qué creemos? Porque este es el Hijo de Dios, pero entonces Dios es uno. Entonces la iglesia tiene problemas con Cristo y está tratando de entender esa cristología, si Cristo es Dios, si Cristo es una creación, ¿entiendes? Y cuando entran allí estudiando la cristología, dicen, espérate, pero entonces Dios es uno o Ujú. Dios es un trino, ¿entiendes? Y ahí pega entonces a abrirse paso al estudio de lo que es la Trinidad y por qué se comienza a estudiar. No, Ok. y también como que hubo mucha gente que como, no sé si mencionaste esta, Luis, pero los que creían que Cristo es subordinado, o sea, a Ajá, Dios. ajá. En el Sí, sentido, pues sí es creación, pero también es como que se somete a Dios, como que él... por debajo de Dios, ¿me Ajá, entiendes? Como que exacto. quizás es un level menos. Y también la iglesia latina, que en Roma se consideraba que el Espíritu Santo estaba subordinado a Cristo, ¿me entiendes? Como que estaba, También. ¿sabes? Como que era una subordinación total, ¿sabes? Dios, Cristo está subordinado a Dios y el Espíritu Santo está subordinado a Cristo, ¿me entiendes? Como que si fueran unos niveles, pues Dios está arriba, es el más duro, y entonces después vendría Cristo y el más o menos sería el Espíritu Santo, por Y explicar la rueda pero bíblica, la Trinidad lo que dice es que no, que ellos que no. tres son uno y, ¿sabes? Como que los tres están en el mismo level, por así decirlo. Ajá, los tres son uno, están en el mismo level, comparten la misma divinidad, ¿sabes? Comparten todos sus atributos, entre cada uno de ellos, son compartidos, ¿me entiendes? Pero fíjate, Todos yo ellos pensaba, yo por comparten. lo menos como veía la subordinación, no era tanto en esencia o en valor como tal, sino en cuestión de que en funcionalidades como tal, pues sí, yo creo, en mi opinión, sí hay ese tipo de Ah, subordinación, ¿me entiendes? pero no, esa palabra tienes que tener cuidado con ella. Exacto. Ok. Lo que tú dices es la economía de la salvación y Ah, que Ok, exacto. cada ok. uno tiene como que un rol y por eso es que tú ves que está Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese orden. Pero ese orden no significa que, por ejemplo, el Padre Que hay porque uno él que es sea mayor. primero, Ujú. ajá, exacto, Ujú. sino como que ese orden es relativo a la economía de la salvación, que es cómo ellos funcionan en el plan de la salvación. Por ejemplo, el Padre es el autor de la salvación Sí. porque Él es el que envía a su Hijo. Ujú. Y así sucesivamente, tú ves que cada uno tiene como que una función El, que desempeñan específicamente. Y en ese sentido, pues lo que tú dices es cierto, pero esa palabra La palabra es subordinación, la que está medio extraña. sí. ajá, porque esa palabra es la que usan los arrianos, que son los primos de los testigos de Jehová, Ujú, que son los ujú. que dicen que Jesucristo es subordinado. Ellos decían desde como que bien temprano en la historia de la iglesia, que Cristo era subordinado al Padre, que era Ujú. como un Dios menor o algo así. Ok. Exacto. Y entonces, en esa, como que esos roles que estaba explicando Eric, no solamente Dios es el autor de la salvación, entonces Cristo es el que la completa, pero entonces el Espíritu Santo tiene el rol de entonces acordarnos a nosotros y revelarnos las palabras de Cristo y lo que Cristo hizo es real, ¿me entiendes? Pero entonces a Exacto. veces eso se malinterpreta y se piensa como que si fueran como que un Dios chiquito, ¿me entiendes? O un Dios menor, No, y hay un o algo que está por texto, encima de nosotros y por encima de los demás, pero está menos de Dios. por eso hay un texto que a veces confundimos, yo creo que es Colosense, creo que es Colosense, no sé si es Colosense o Filipense, que dice que Jesús va al Padre que es mayor que él. Y ve textos así, a veces se malinterpreta y dice, bueno, pues entonces Dios es un Dios mayor y Jesús un Dios menor, o algo No, así, pero y ahí hay otros que hablan de Jesús como el primogénito de la salvación. Ujú. Y pues ya ahí tú dices como que DH, el primogénito, pues será el primer nacido. Pero en ujú. realidad O el como que primer, o habla el de, primer creado, o el primer creado también lo ajá, Ajá. interpretan así a veces.
Exacto, que a todas esta gente tiene sus textos, ¿me entiendes? Sí, para Pero vaquear ese comienzan fuera de pensamiento. contexto. ¿Qué? Que yo dije, no, para vaquear el pensamiento, y Billy dijo a la misma vez como que pero lo sacan de contexto. Sí, Ajá, y para mí pero tiene una mala interpretación también, por ejemplo, ese texto cuando dice que Jesús va al Padre porque es mayor que él, bueno, pues hay que recordarnos que Jesús está en un estado carnal, en ese sentido, está en un estado donde está en el cuerpo. En ese sentido, pues en el estado actual, pues el Padre es mayor, en ese sentido. Es como yo decir qué sé yo, que Biden es mayor que yo. Bueno, es mayor que yo en el sentido de la posición que ocupa ahora mismo, pero en esencia él es un ser humano igual que yo. ¿Ves? Ujú. Por Sí, eso y vemos esa, también, por ejemplo, creo que en Filipenses también dice que, que Cristo se rebaja, ¿verdad? Que hay un kebau, creo que es el si griego, se que él mismo despoja, se despoja, En correcto, se Efesios, despoja de, ¿no? en Efesios. Efesios, se sí. despoja de esa grandeza, por así decirlo, que tiene el Padre, pero no es que la pierde, sino que en el estado actual, pues se despoja de ella, se pone límites voluntarios y en se ese hace sentido. igual, y dice que hasta se hace igual al hombre y todo eso. Y Ujú. que Ujú. So, en esa es ese la- sentido, cuando Jesús lo habla, él está, bueno, en la perspectiva como estamos ahora, sí, yo soy menor que él, pero voy al Padre, porque versículo antes le está diciendo que la misma gloria que tiene el Padre, él también la tiene, pero Isaías está diciendo que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ves? So, Ujú. entonces, pues podemos interpretar, bueno, es la misma gloria, no son dos glorias distintas, ¿ok? No, So, Ujú. no, y en Colosenses 2:9, por ejemplo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿me ujú, entiendes? Romanos 9:5 dice, de quiénes son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y el mismo Jesús en Juan 14:9 al 10 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo Ujú. pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Entiendes? no, Sabes que cuando llegan esos textos, pues es un poco complicado entender como que, o decir, pues mira, si Jesús es un Dios menor, ¿por qué entonces, o es un Dios más pequeño, o tiene un nivel menor? Porque entonces se le atribuyen las mismas cualidades de Dios, se le atribuyen a Jesús. ¿Entiendes? Ujú. ujú. No, y el texto que yo digo de que habla de su primogenitura, este, hay unos cuantos, pero mayormente es como tú dices, Billy, que es algo más como sí, porque cuando de lo que pasa es que la primogenitura, como lo vemos hoy día, usualmente lo vemos como que el el primero que primer nace. hijo. Ajá. Pero realmente en ese contexto, primogenitura es el próximo al trono, o sea, en el contexto de realeza. O sea, él es el primogénito, sí, bueno, él es el que está próximo al trono, o sea, está a la diestra. O sea, y también tenemos, hay otros textos también, pero en ese específico, que muchas veces utilizan como fuera de contexto, no significa que Jesús es el primero en ser creado. Lo que está hablando es que él está el primero en ascenso, está el primero a la sucesión del trono, Exacto, que por es así como decirlo. que el más duro, ¿me entiendes? Como que el Ujú. primero, Ajá, exacto. Sí, en orden jerárquico, él sería el primero, ¿ves? El primero. O sea, no hay forma de que yo me compare con Cristo, ni más nadie con Cristo, Sí, porque y él también es el top. es como, la cosa es que no es de tiempo, es cuestión como de calidad, como que esto es o sea, Ujú. la primicia, ¿me entiendes? Esto es lo más duro. Ujú. Entonces, Sí. eh, Entonces, ajá. Di tú. algo bien importante, ¿verdad? Yo creo que a veces las personas creen cuando escuchan el concepto de la Trinidad, pues lo creemos por fe, pero internamente pensamos que hay una contradicción lógica dentro de lo que es el concepto de la Trinidad. Y eso es bien importante aclararlo, ¿no? Que aunque quizás nosotros no podamos comprender cómo funciona realmente la Trinidad, por yo no comprenderlo en su plenitud, no significa que yo no pueda comprender y entender que no existe una contradicción dentro de esto. ¿Ves? Y muchas veces la gente lo rechaza porque en su proceso lógico dicen, no, pero es que es imposible que sea un Dios y tres dioses. O sea, lo que postula la Trinidad no es un Dios, tres dioses, es una esencia manifestada en tres personas a través de la historia.
Eso es lo que quiere decir la Trinidad, ¿ok? ¿Y qué pasa? Y aquí podemos hablar entonces de los malos ejemplos que a veces utilizamos para tratar de explicar lo que es la Trinidad. Que, bien importante, yo no creo que exista un buen ejemplo para que en su totalidad podamos explicar lo que es la Trinidad, pero sí creo que existen ejemplos para poder explicar el por qué no hay una contradicción lógica en cuanto estemos hablando de lo que es la Trinidad. Uno de los males ejemplos y más famosos ejemplos es el del agua, ¿verdad? Bueno, pues el agua tiene 3 estados, pero sigue siendo H2O. Es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es modalismo, que El tenemos modalismo. modalismo. Si eso fue Eso. condenado como herejía en el siglo ¿Qué es III, siglo modalismo? IV. Modalismo es, por ejemplo, ya no tengo agua, pero vamos a suponer que esta botella está llena de agua, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa agua que está ahí puede ser o estado líquido, o estado sólido, o estado gaseoso, Ujú. ¿verdad? Y la gente puede decir, bueno, independientemente el modo en que se encuentre, sigue siendo H2O. Pero el problema de esto es que si el modo es líquido, pues para ser líquido tiene que no ser gaseoso y no ser Sólido. sólido al mismo Sólido. tiempo. O sea, no puede cumplir los 3 modos al mismo tiempo. Y eso no es lo que vemos en la Ok. Trinidad. Para yo tener al Padre, no tiene que dejar de estar el modo del Hijo o el Espíritu. O sea, esa Ok. no es la visión de la Trinidad. La visión de la Trinidad es que son seres coexistentes, ¿verdad? Habitan al mismo tiempo. Ok. No es que uno está si Porque uno está, deja de estar el básicamente otro. el modalismo lo que dice es que, ok, Dios es uno, pero en el Antiguo Testamento se manifiesta como Yahvé el Padre. Y después él dice, pues ya yo no me voy a revelar como Yahvé, me hago el Hijo. Y ese Dios se hizo el Hijo. Pero entonces ya cuando el Hijo no es el Padre. Y Claro. entonces, pues ahora dijo, no, yo no soy el Hijo, yo soy el Es Espíritu como Santo, se quitándose manifiesta sombrero, como el... como que, ok, ahora soy este, ahora soy el otro, y cambia de modo. ¿Ves? El Exacto. detalle está que en el modalismo, si tú estás en un modo, no puedes cumplir simultáneamente Con el otro las modo. otras Del modalidades. Sí, otro. sí, sí, entiendo, Exacto. Y entiendo. el Por agua, eso el ejemplo del agua es un mal ejemplo. O El sea otro que mal ejemplo es... el ejemplo que nos dieron, por ejemplo, este ejemplo que nos dieron una vez, que este hombre, Luis lo sabe, este ejemplo. El ejemplo de como que está este personaje, ¿verdad? Y él se pone diferentes máscaras, como, ¿sabes? Como cuando son las obras de arte. ajá. ¿Cómo era Luis? No, pero ese es diferente, porque lo que pasa es que cuando él está explicando eso, él está estableciendo que cuando es un profesor que nosotros tuvimos, que él explicaba, Sí, porque Keropi habla como si todo el mundo sí, sí, supiese lo que él está sí, hablando. es un Yo profesor que decía, nosotros no, lo que tuvimos, pasa es que yo no que creo él que el profesor explicaba que medio, en porque el estoy dejando tiempo de lo la que era él. Trinidad, en Él el quiere tiempo la de la pauta, él quiere Trinidad, la pauta. Yo no sí, quería decir ni que era un profesor. no, pero es que el ejemplo está Ay, bien, no está mal, porque no es lo mismo que el agua, ¿me no, exacto, por entiendes? eso estoy preguntando. Ajá. Sí, el ejemplo está bien, porque me explico. Lo que el profesor estaba diciendo era que cuando es en el tiempo que, si no me equivoco, es Tertuliano que lo establece, hay algo para ese tiempo que se le conocía como las obras teatrales, como que era Ay, yo he una misma escuchado eso. persona que se ponía la máscara. Entonces era una misma persona que cogía una máscara y ahora soy el villano. Pero entonces se cambia la máscara, ahora soy el héroe y ahora entonces soy la víctima, ¿me entiendes? Y era la misma persona actuando con diferentes, ¿sabes? Con las máscaras y eso. Y el profesor decía como que cuando la idea detrás de poder explicar de poder explicar la Trinidad era como que se sacó de ahí, ¿me entiendes? Como que en el contexto histórico, como que digo, espérate, pero es que Dios es uno y esa Trinidad que nosotros vemos no es necesariamente Dios en el cielo como si hubieran 3 tronos, sino que es un mismo Dios que se presenta a nosotros de 3 formas diferentes y va en manera de la salvación, que es lo que nosotros conocemos como la economía de la Trinidad. Y esa economía de la Trinidad lo que establece es que ese Dios se manifestó en nosotros de manera trinitaria para podernos salvar y para que nosotros pudiéramos entenderlo, pero fuera de la historia de la salvación no hay un Dios en Trinidad, sino hay un Dios en unidad. Ujú. ¿Me entiendes? Eso es lo Ese, que él ese ejemplo está explicaba. bien. ¿Sabes? Es lo que él está estableciendo es que de ahí se saca esa idea, ¿me entiendes? De poderlo explicar. Sí, Como que Dios es realmente no uno y veo, se presenta a nosotros como una Trinidad. no veo que está mal si se explica, ¿me entiendes? Porque, por Exacto. ejemplo, porque hay una limitante, porque es un solo ser cambiándose máscara. O sea, y realmente no es. Por eso te digo que es bien difícil tú tener un buen ejemplo que abarque
todo lo que Sí, pues, implica la y lo, Trinidad. y lo pregun- Pero lo- para mí, No, para yo mí, lo perdona. pregunté porque, Pero, me pregunté lo del ejemplo ahí hay- porque pasaba lo mismo, como que si él se pone el villano, pues no puede ser a la misma vez el bueno y no puede ser a la misma vez el héroe. Y eso es lo que yo digo, porque ahora mismo tú dijiste que se manifiestan tres formas y pertinente a la salvación. Y que después, fuera del plan de salvación, que él es uno, pero lo que dice la Trinidad es que él siempre ha sido uno, pero es como, por ejemplo, un carro, que es una unidad compuesta, ¿entiendes? Es un carro, pero el carro tiene el motor, tiene la goma y todo eso hace el carro. Pues la idea es que Elohim, que es una palabra, pues, es Plural. Dios, pero puede ser dioses. Entonces, pero la idea de Elohim es una unidad compuesta, que Como un uno, equipo, como un No, y equipo. por ejemplo, en el texto bíblico que sale cuando él se está bautizando, se escucha la voz del Padre, más se manifiesta, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Como que ahí están las tres partes de la persona de Dios, no sé si me entiendes. Como que si fuera lo que estamos explicando, de que lo que Billy está explicando, pues no se pudiera hacer basado en ese, por ejemplo, basado en el ejemplo del agua, inclusive basado en el ejemplo del Sí, teatrero. no, pero lo que pasa es que nuevamente, como lo explica Luis está dando el contexto del por qué nace la teología. Exacto, la Lo idea que de el poder Tulio está decir, diciendo. Dios Sí, sí puede ser trino, pero ¿entiendes? para mí ¿Sabes? esa No no es es una como buena que, explicación. exacto, no es como que la explicación, es que de ahí es que nace, ¿me entiendes? No, Ok. No, pero ¿qué pasa? Yo lo que Yo creo puedo es que explicar esto. la mejor comparación, digo, también la del huevo tampoco. No, Pero la de huevo no. la del agua, o sea, la del agua está como, yo no la había visto así, yo siempre pensé que Dios era como, o sea, yo siempre pensé que era buena, que Dios es como el agua, que a veces es hielo y qué sé yo, pero sigue siendo agua. Sí, no, lo que pasa es que no lo Yo vemos no- desde el punto de vista que es un solo contenedor. ¿Ves? Ok. Porque Sí. si esto es Dios y es agua, ¿verdad? Pues Ajá. tiene que ser una de las tres. No puede ser una y las tres al mismo tiempo. ¿Ves? Ok. Ese es el detalle. Porque si hay un contenedor que tiene toda el agua del mundo, pues entonces pues al mismo tiempo no puede ser una y la otra. ¿Ves? Ahí está el Ujú. problema de ese ejemplo. El ejemplo del huevo, por ejemplo, dicen, bueno, es la cáscara, es la yema. Bueno, el problema es que la cáscara por sí sola no es el huevo. Ajá. ¿Ves? So, ahí está el problema de la Trinidad en base a ese ejemplo. ¿Cómo que Para mí, no es huevo? ¿Qué sentido? la cáscara no es el huevo. La cáscara es cáscara, pero no es el huevo. Ujú. Pero no es parte del huevo. Cáscara de huevo. Bueno, es Ay, Dios. parte, pero no es el huevo. Ese es el Ajá. problema. Para tú tener un huevo, tienes que tener todos los componentes ahí para tener el huevo. Loco, que cool Pero esa si tú palabra. coges la cáscara, si tú coges la cáscara y la sacas, es Cáscara. cáscara, no es huevo. Cáscara. Caparazón. Ok, entiendo. Si tú no dices, ¿Entiendes? dice, mira un canto de huevo ahí. Dice, mira la cáscara. Ajá, es una cáscara. Sí. Bueno, la cáscara puede ser parte del huevo, pero la cáscara por sí sola no es el huevo. Y para nosotros, Es el como el espíritu es guineo. Dios. El guineo no es la cáscara. Eso es que pues, no lo entendía, pero sí, el guineo es lo que tú El te comes. guineo no la es la cáscara. cáscara, Billy. El guineo no es la cáscara. No, pero es que lo que pasa es que no lo estaba entendiendo con el huevo, porque usualmente, pues, pero no lo captaba, pero como que ese ejemplo de guineo, pues es verdad, porque cuando tú botas tú dices, una cáscara de guineo ahí, pero no es el guineo. Ajá. Exacto, Por exacto. eso, y si vemos a la Trinidad como el huevo, el guineo, pues entonces, pues Jesús no es Dios, Jesús es Jesús. El Ujú. espíritu es el espíritu, y hasta que no hagan como los Power Rangers y se unan todos, pues ahí no es Dios entonces. Entonces, pues es un problema. ¿Ves? Para mí, el mejor ejemplo que yo he visto es el del triángulo. Porque el triángulo, Claro. Que, no Oli, importa el ángulo que pon tú una foto tomes. aquí, te la vamos a enviar para que la gente pueda ver el triángulo si es que no lo han visto. No, un triángulo regular. O sea, un Ah, triángulo. ok. Un triángulo. Ok. Sí, cuando tú tienes un triángulo, ¿qué tú tienes? Tú tienes tres ángulos, tienes tres lados, pero cada lado es el triángulo. O sea, tú no Ujú. puedes separar un lado del triángulo porque si lo separas, deja de ser triángulo. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Exacto. So, en esa esencia, vemos que en la Trinidad está esa eterna unión donde compone lo que es el Elohim, lo que es Dios. ¿Me entiendes? Ok. So, en ese sentido, no hay una contradicción, ¿ves? Porque estamos hablando de un ser, estamos hablando de un triángulo, ¿verdad? Que se ha manifestado en tres lados, se ha manifestado en tres personas. So, no estamos diciendo que es un Dios y tres dioses, estamos hablando que es un Dios y tres quienes, un qué en tres quienes, manifestado, ¿ok? So, ¿qué pasa? Si nosotros vemos yo creo que ese es el problema, vemos las manifestaciones de Dios desde una perspectiva limitada, obviamente, porque nosotros somos seres unitarios. Yo soy un Claro. ser, una persona. Pero si yo estoy hablando de un ser que trasciende al ser humano, ¿por qué no es posible
a un ser que trasciende a este ser unitario que pueda ser un ser manifestado entre Pero, loco, personas. ¿tuviste el video que lo explica como que usando dimensiones y un cubo de Rubik, sí, qué sé Sí, yo qué? Carl Sagan. Sí, Carl Nacho. Sagan explica, por ejemplo, que él es un hipercubo. Un hipercubo es Un un cubo hipercubo, que tiene exacto. otras, o un tesseract, se llama en inglés, que el cubo ahora mismo es tridimensional, ¿verdad? Pero en la hiperdimensión, ese cubo tiene unas dimensiones añadidas. Pero nosotros no podemos ver la hiperdimensión porque como vivimos en una dimensión 3D, pues pagamos una penalidad. Entonces, él lo que hace es coger el hipercubo que es de No sé transparente y con lo un pone en la luz. hipercubo. Un hipercubo, búsquenlo después un hipercubo y lo buscan. Pero, So, loco, o sea, es como, la cosa es que él ¿sabes coge, qué? él coge el Por cubo, él ejemplo, coge el cubo, cállate la boca, estoy hablando. Él coge el cubo y lo pone en la luz. déjame explicarle Él el pone, hipercubo. Empezó esto ya, empezó Ahí esto está. ya. Ding, 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 ding. Ay, Oh, Dios se mío, frizó el Billy. cubo. ¿Lo hizo Billy? Se le fue la luz a Billy. Pues ahora Fue yo la explico, luz, Billy. yo Ah, explico no, el está ahí, no, está estoy ahí. aquí, estoy aquí. Ah, cho, mira, este se alegró. Eric estaba bien pompeado. Y Eric dijo, Eric es se el mismo alegró. momento. Voy a hablar. Eric dijo, cho, eso es, ¿ahora qué? No, pero mira, yo puedo, es que no sé cómo se afectaría la grabación si yo enseño el hipercubo, porque yo lo tengo aquí para que lo vean. Pero no sé si se afectaría. No sé, Ahora sí que Billy no se sé, frizó. porque Billy se frizó. Sí, sí. Ahora sí que sí. No sé qué le pasa a mi internet. Mira, pero tú no, pero que lo pongo aquí, o picheo y Echa, seguimos hablando. Y que Billy Después lo lo ponga. ponemos. echa eso. Después Oli lo pone. Oli lo pone, pues dale, Oli lo pone, Oli tú lo pones, Oli tú lo pones. Explica lo que es el Billy, hipercubo. te fuiste. Tenemos No, el yo los escucho, pero no los veo. Ahora los escucho, pero no los veo, fíjate. está bien, pues, está bien. Pero tú me escuchan. Sí, te escuchamos, Te te escuchamos. Te escuchamos escuchamos. súper, te escuchamos Tienes súper. que grabar el episodio por fe. No, Ok, te escuchamos y te vemos. Lo que tú nos veas a nosotros, pero no a ti. ok, pues nada, pues, a ver, ahorita no estás escuchando, ahora sí te escucho, ahora sí los escucho. Ok, Pues ok, la ok. cosa que lo que está explicando es que como existen hiperdimensiones, solamente estamos encapsulados en una dimensión tridimensional, sino Ujú. que existen otras dimensiones. Los objetos de la hiperdimensión pagan una penalidad para manifestarse en la tridimensión. ¿Ok? De igual manera, si un objeto tridimensional quisiese manifestarse en una dimensión de dos dimensiones, pues también pierde. So, si tú Te fuiste, Billy. Se Ok. fue. Pero lo que está diciendo es, por ejemplo, Ajá. tú tienes largo y ancho. Esos son dos dimensiones. exacto, Entonces, so, si ahí está, por ejemplo, un muñequito de palito que tú puedas dibujar. quiero O un otra, cuadrado. Ajá. Entonces, pues tienes la tercera dimensión, viene siendo la profundidad. Entonces, ahí puede existir un cubo. Porque un cubo solamente puede existir si hay profundidad. Pero si tú intentas enseñarle un cubo a alguien de dos dimensiones, él lo que va a ver es un cuadrado. Entonces, por ejemplo, tú puedes darle vuelta al cubo y decirle, mira, este sigue siendo el cubo. Y él va a decir, no, ese es otro cuadrado. Pero es otro lado del cubo. Lo que pasa es que como él está en dos dimensiones, él no puede entender las tres dimensiones. So, Ok. para tú manifestar un objeto de tres dimensiones en un mundo de dos dimensiones, en cierta forma tienes que perder algo. Y en el caso del cubo, es que el muñequito siempre va a poder ver ¿sabes? Como que siempre va a ver el cubo como un cuadrado. Pero tú le puedes decir, mira, estos 6 lados del cubo, estos 6 cuadrados forman un cubo. Y él va a decir, no es posible, pero lo que pasa es que él no conoce profundidad. Pues la cosa es que descubrieron como que hay otras dimensiones que nosotros no podemos percibir y toda la cuestión. Y pues la idea es que pues un Dios que trasciende nuestra dimensión, que es como que hiperdimensional, Ujú. pues él tiene como que una cuarta dimensión, o sea, es como que otro tipo de profundidad, como Monster Inc. Ok. abrían una puerta y había un montón de espacio ahí, Sí, qué sé yo, sí. pues y en esa dimensión, pues es como que un ser puede ser tres personas, ¿me entiendes? Y es como que en cierta forma como que lo mismo del cubo. Pero entonces, ¿quién fue el que dio Sí, sí. quién fue el que dio esta explicación? Yo creo que Wallace o algo así es que se llamaba, pero Ok. Billy lo dijo y se fue. Pues mira, Ok. no, el del hipercubo fue Carl Sagan. A Carl Sagan. Carl Sí. Sagan. Pero lo expliqué bien, Billy, lo expliqué bien. Es que mala mía, papi, mi internet. Ahora mismo Ah, apagué la cámara y los veo bien y los escucho bien. A ver si prendo aquí.
No, porque lo del cubo fue otra, o sea, bueno, él también explica algo cuando tú introduces un objeto de mayor dimensiones en una dimensión más bajita, pues él lo paga así, se paga un precio, o sea, y no se puede apreciar completamente. Eso, cuando Dios se manifiesta de tal manera, pues entonces pagamos un precio de que no podemos ver en su totalidad realmente lo que es este ser que habita en una dimensión superior a la nuestra. Pero en ¿Ves? esta, Pero yo sé que a lo mejor esto es un viaje cañón, pero en este cosa de la hipercubo y las dimensiones y bla, 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 solamente las personas que no pueden ver esta dimensión somos nosotros porque lo estamos viendo de una, qué sé yo, perspectiva 2D o 3D, qué sé yo. Pero ujú. eso es solamente como que, él lo explica como que solamente es la Tierra y entonces Dios es todas estas dimensiones o que el No, universo no, no, él no contiene habla un nada montón de de Dios, él no universos. habla, no, él no está hablando nada de Dios. O sea, Ah, él está ok, hablando de lo que ok. conocemos en la ciencia, lo que conocemos en la ciencia, que ya no vivamos solamente en un mundo tridimensional, que existen hiperdimensiones. Eso Otras es lo que está dimensiones. hablando. Ajá. Y él dice, sí, eso existe. ¿Y qué pasa? El hipercubo, ¿verdad? Pues tiene otras dimensiones aparte de lo que ya conocemos de un cubo tradicional, pero no podemos apreciar esas, o sea, otros lados porque no habitamos en una hiperdimensión. Ok, ¿Ves? ok. Pero esa misma analogía podemos aplicarla de cierta manera a la Trinidad, ¿verdad? Porque es como, por ejemplo, si Dios se manifiesta, no sé si Eric lo explicó completo, porque me fui, si Dios fuese el cubo, ¿verdad? Si yo veo el cubo y veo, bueno, son diferentes lados, pero sigue siendo el mismo cubo. Cuando se manifiesta en una dimensión de 2D, pues solamente vemos diferentes cuadrados separados. No vemos una unidad como tal, ¿ves? So, esa es la penalidad que pagamos nosotros por no habitar en una dimensión donde podamos comprender realmente cuáles son todos los ángulos y Exacto. lados que tiene ese cubo. La Exacto, exacto, exacto. profundidad. La Y que profundidad. realmente es un cubo, pero nosotros lo vemos quizás como un canto plano y ya, Exacto, ajá, puede ser. por lo que nosotros pues vivimos, por nuestra Ujú. naturaleza. La cosa es que no hay contradicción, ¿me entiendes? Eso es lo más, Exacto. aunque no podamos comprender absolutamente todo sobre la Trinidad, podemos decir firmemente, no, aquí no hay una contradicción. O sea, Ujú, no hay una contradicción Claro. lógica en nada de esto. O sea, ujú, podemos defenderlo. No, ¿Ok? Ahora, y Trinidad no es triteísmo, que es lo que mucha gente dice, que Ujú. nosotros decimos que son tres dioses, nosotros estamos diciendo no, es un Dios en esencia, pero en tres personas. ujú, Y es como dice Atanasio, un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. O sea, que en otras palabras, cuando estaba hablando acerca de todo esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la Trinidad desde una perspectiva económica, ¿no? Y es que nosotros, para Dios, venirnos a salvar y glorificarse y expresarse hacia nosotros, se manifiesta de estas maneras, ¿no? Y lo vemos nosotros como tres personas, pero sigue siendo parte del mismo Dios, ¿me entiendes? De esa unidad perfecta que hay en Él, como bien Billy estaba explicando acerca del triángulo y toda la cosa, de alguna manera en que nosotros quizás podamos expresarlo, ¿me entiendes? Pero en sí, fuera de lo que sería la historia de la creación, o sea, la creación, todos nosotros, fuera de la salvación, fuera de que si nada de este mundo existiera, Dios sigue siendo uno, ¿me ujú. entiendes? Dios sigue siendo uno. Ahora, en medio de nuestra creación y la manera en cómo Dios se comporta y se expresa hacia nosotros como seres humanos y que se manifiesta hacia nosotros, se manifiesta en esas tres personas para que lo podamos entender, ¿me entiendes? Y para no que hay podamos que, comprender y se pueda relacionar con nosotros de esa manera. y con la Trinidad es que tiene sentido el que digamos que Dios es amor. Porque Ujú, si no hay Trinidad, pues entonces Dios depende de su creación para tener ese atributo de amor. Porque ujú. si Dios no es eternamente, si eternamente no habita en esta comunión, ¿verdad? Esta unión de personas, pues entonces pues no puede manifestar amor. ¿Ok? So, Ujú. la Trinidad le hace sentido al hecho de que Dios es amor. ¿En qué Sí, porque sentido eso? ¿En qué Ahora, sentido? ¿En qué sentido? Porque no entendí. hay una Porque, ok, comunidad dentro de Dios, o sea, está Eso, porque bueno, lo que eso. pasa dentro es, del mismo Dios hay una comunidad. si la sí, creación porque, tiene un principio, pues antes de ese principio Dios no conoció el amor, porque ujú, Dios, si no es Trinidad, pues entonces era una persona solitaria Exacto, exacto. por la Entiendo. eternidad anterior de nosotros, ¿me entiendes? Entonces él dependía de su creación para amar, pero como Dios es trino, aún antes de la creación había comunidad en Dios. Y Dentro de Dios. el padre amó al hijo, y Ajá, el ajá. hijo amó al padre, y ese amor, y el espíritu, no Eh, dejen el espíritu ese fuera, al el El espíritu espíritu, Espíritu santo. ¿verdad? Santo. El Espíritu Claro. Santo está ahí envuelto, ese espíritu de amor que está en eso. Pero obviamente es una persona. Ujú. Y eso ha sido así eternamente. Y por lo tanto, Dios desde la eternidad Él amó todas eh, sus partes. es amor.
Ajá. Él amó todas sus porque- partes. amor en Dios. Sí, Amó todas sus sí, porque partes. en este... Que en no este son partes, en- son Sí, personas. o sea, no digas parte. Si Claro. parte no me gusta la Ok, palabra. o pues sea, él no amó todas sus personas. Bueno, Ajá. Pero Ellos- que no son dioses aparte. ajá, él es Dios. ¿Entiendes? Él ama desde la eternidad. Él ama, exactamente. Sí, pero lo que ustedes están explicando, bueno, pero yo te lo estoy diciendo como, por ejemplo, si tú le explicas eso a un panita mío, que te va a decir, te va a decir un chorro de barbaridades. Pero la No, pero es cosa que es, nuevamente, es que lo estás viendo como el Transformer. Como que ellos se Exacto. unen. No, es que, por ejemplo, nuestra esencia es que somos seres humanos. ¿Ves? Esa es nuestra esencia. Pero tú eres Keropi y yo soy Billy. ¿Ves? Aunque no estamos interconectados, pero en esencia, pues somos seres humanos. ¿Ves? Ujú. Eso es lo que pasa en la Trinidad. En esencia es lo mismo, son Dios. ¿Ves? Ujú. Para que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. ¿Ves? Sí, Pero siguen obviamente yo no siendo lo voy a Dios. entender como, o sea, yo sé que ustedes lo están explicando y yo lo entiendo como es explicadamente, pero yo no, es como decirme, es como querer explicar cómo es cortarte un dedo. Te lo tienes que cortar, ¿me entiendes? Para que tú sentir todos los powers. No, No, es que tú sabes cuál es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? A veces queremos buscar simplificar lo que por naturaleza es complejo. pues eso, Es porque, complejo. porque en cierto punto yo lo puedo entender en lo que usted me está explicando, como que pues perfecto, pero a la misma vez yo poder asimilarlo y poder como que, no sé ni cómo explicarlo, No, es que eso es lo que te empezaba a decir. O sea, Ajá. lo que te empecé a decir fue con la Trinidad. Ok, es bien claro, nosotros no podemos comprender No, y de hecho, realmente cómo Pablo, funciona Porque todo esto es otra esto, cosa, pero nosotros, sí podemos decir que no es contradictorio. tú exacto, sabes, Sí tú podemos sabes, decir que no hay un problema lógico con el concepto de la Trinidad. porque ahora el mismo texto. nosotros conocemos el amor basado, obviamente, en Dios, pero también basado pues, en la compañía del prójimo, que no es el mismo amor que estamos hablando, que, o sea, es el mismo amor, pero no es igual al tú decir, No, lo que te quise explicar fue, ok, la Trinidad hace sentido para que Dios sea amor, porque la Biblia dice que la Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia no, dice que exacto, Dios que es amor, es pero amor. ¿cómo él puede ser amor si para poder existir amor tiene que ser una persona que da amor y una persona que recibe el amor, ¿verdad? Ajá, Pero si Dios tiene que esperar a que llegue el ser humano, pues entonces Dios está en déficit, sí, sí. porque depende de nosotros para tener la cualidad de amor. ¿Ves? Pero entonces, al Dios ser máximo, supremo y tener todas sus cualidades en 100, pues dentro de la misma eternidad y su propia esencia, porque es la actualidad pura, existe esa comunidad dentro de sí mismo que lo permite tener amor o ser Ser, amor en ese ser sentido. amor, exacto, ser amor. Entiendo. Claro. Entiendo. Pero nuevamente, o sea, son temas que, por más que tú quieras simplificar, no hay Sí, sí, forma sí. De de simplificarlo como simplificar. decir, es como el huevo, No, o es es que son como el súper malas agua. Me parece simplificaciones. que yo, porque Entonces, ahora, hay cosas que a veces como ser humano tú las quieres explicar y en verdad tú no las puedes explicar y pues por eso es que es bien complejo como que lo que estamos hablando aquí, porque tú lo puedes quizás captar en la teoría, pero no es lo mismo como que entenderla ahí full como que papi, Lo que lo pasa es siento, que lo Y siento, ya yo sé. el término Trinidad, o sea, como que la gente como que, es que el término Trinidad no está textualmente en la Biblia, pero es un término, es como, por ejemplo, es como la astronomía. Yo creo que yo he usado este ejemplo para otras cosas antes, pero la astronomía se creó para explicar las estrellas, pero las estrellas siempre estuvieron, ¿me entiendes? Y entonces, en cierta forma, la Trinidad, ese término, esa idea, viene a ser como la astronomía de Dios, por así decirlo. Dios siempre estuvo, Dios siempre fue, y si Dios es amor, pues entonces Dios siempre fue comunidad dentro de sí, siempre hubieron tres personas. Pero entonces nosotros llegó un momento donde conseguimos una palabra para eso. Ok, es Ok. Trinidad. Y entonces pues lo empezamos a explicar con eso. Bueno, como Pero pasa no con todas, porque... ¿Qué? como pasa Exacto, con la exacto. biología, como pasa con o sea, toda la creación existía y después vino, pues, una palabra, Exacto, biología. exacto. claro, De las personas, sociología, estudio de las personas. Pero la idea que... O sea, la idea que... Ay, Dios, ¿cuál es la palabra? La idea que señala la palabra Trinidad y o sea, esa idea la vemos en la Biblia. Esa idea la vemos en textos Claro. bíblicos. Sí. Esa idea la vemos, por ejemplo, en la oración de Jesús, en Juan capítulo 14 al 16, cuando él está a punto de entregar su vida en el monte Getsemaní. En su oración él, o sea, él habla con el Padre y habla del Espíritu Santo, y ahí tú ves, esa idea la vemos en el texto que tú dijiste, que fue el bautismo de Jesús.
Y esa idea la vemos en muchísimos otros textos, no solamente en la variante textual de Primera de Juan. Hay un texto en Primera de Juan que dice: 3 son los testigos en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Los testigos de Jehová siempre llegan y como te digo, ellos son los primos de los arrianos, y los arrianos creen que Jesús es subordinado al Padre. Pues entonces ellos llegan y te dicen: no, es que ese texto es una variante textual. Ese texto no estaba en los manuscritos originales. Es Pero es verdad. como yo siempre digo, y es verdad, ellos tienen razón, no estaba en los manuscritos originales, pero es como yo siempre digo, las variantes textuales no afectan la esencia del mensaje cristiano. Entonces, es verdad, no estaba en los manuscritos originales, pero la idea de la Trinidad está plasmada en toda la escritura. No, y es como que, por ejemplo, tú ves tanto al Espíritu Santo y tanto como a Cristo, a los dos se le atribuyen y están completamente relacionados, se le atribuyen todos los atributos que se le da a la divinidad. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le da conocimiento absoluto, omnipresencia, ¿sabes? Es constante, es la verdad, etcétera. Y ahí tenemos diferentes textos que nos avalan que el Espíritu Santo, tanto y Jesús, tienen esas mismas cualidades y esos mismos atributos divinos que de Dios, ¿me entiendes? So, Y es cuando, difícil decir como que uno está subordinado del otro cuando vemos en los textos bíblicos que cada uno de ellos tiene las mismas cualidades y los mismos dotes divinos que se le atribuyen al Dios Padre, ¿me entiendes? porque So, cuando los mismos fariseos, bueno, si estoy mal, ustedes me corrían, pero los mismos fariseos hacían esas aclaraciones cuando le decían cuando Jesús se ponía a perdonar pecado, y ellos le decían: mira, como que quién es este perdonando pecado, como que solamente que puede hacer eso es Dios. O sea que ahí automáticamente le están atribuyendo de que Él es Dios, ¿me entiendes? Como que, Por porque, eso a Jesús lo matan porque él exacto, afirma ser algo más o que un sea, hombre. exacto, ajá. exacto, exacto. Exacto, pero que ahí tú ves también la Trinidad en acción, ¿me entiendes? Porque Claro. aún Jesús siendo hombre tenía el poder de perdonar los pecados porque también era Dios, ¿me entiendes? No, Y no, eso es sí. la Trinidad. Y en descripciones, ¿verdad?, antiguas de la iglesia primitiva, tú ves que siempre se le dio devoción y adoración a Cristo como a Dios. Ujú, ¿Sabes? Que ujú. siempre estuvo este reconocimiento de la divinidad en Cristo. No, y no tan, perdón, y para aportar ahí, no tan solamente escrituras nuestras. Por ejemplo, Plinio el Joven, cuando se está haciendo la persecución a los cristianos, él escribe creo que fue a Trajano, que le dice: mira, los cristianos lo que hacen es reunirse un día a la semana y adoran a Cristo como un Dios. También está Luciano de Samazota, que él hace sátira y empieza a escribir sobre los cristianos y están diciendo: miran esta gente que adoran a un crucificado como si fuese un Dios, como si fuese un dador de leyes. ¿Ves? Así que no tan solamente tenemos textos nuestros de personas que creían en Cristo, sino que vemos personas que son opuestas al cristianismo, personas que se burlan del cristianismo, haciendo hincapié en eso. Mira, esta gente utilizando a su figura como si fuese un Dios, Ujú. ¿entiendes? O sea que ya era de bastante conocimiento sobre todo el mundo, de que nosotros afirmamos que Jesús era más que un hombre, que Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Y por eso en Juan 8, ¿verdad? Cuando viene que Jesús dice: yo soy el ego emi, ¿verdad? Yo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, ese yo soy se remonta al Éxodo, ¿verdad? Cuando Jehová habla con Moisés. Moisés. Así que no hay, yo no veo duda por ningún lado de cómo tú puedes decir: no, es que no podemos sacar del texto bíblico que existe esto llamado la Trinidad, ¿verdad? Lo que puede Claro. ser también que mucha gente quizás no ha sabido bien explicar lo que es el término de Trinidad y quizás Sí. por ahí hay una confusión. Sí, ¿No? No, Y, y a y el veces, Espíritu Santo complicado. también está ahí, o sea, el Espíritu Santo también es Dios, también es una persona Ujú. que afirma la Trinidad. Sí, El Espíritu Santo no es una fuerza etérea, el Espíritu no. Santo no es impersonal, sino que Mira, también... perdóname, en 2 Corintios 3, 17 al 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Ves? Ujú. Ahí tú dices: pero ¿verdad? Que es algo raro, porque ¿cómo Amén. que su gloriosa imagen? Pero gloriosa imagen no sería la de Cristo, no sería la del Padre, no, porque es que el Espíritu, ¿ves? Claro. Es que es lo mismo. Ujú. Y de igual Ujú. manera tú ves en diferentes textos cómo se intercambia el Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios, que es lo Claro. mismo todo, ¿me entiendes? So, sí, es como decir: no voy a It's comer all arroz y habichuela, connected. no voy a comer arroz y habichuela porque textualmente, literalmente no aparece en la Biblia. No, Sí, sí, maestro, sí, eso, sí. no porque no aparezca literalmente algo, no significa que no sea verdadero, no sea Ujú, cierto. ¿Ok? ujú.
No, es que hay un montón de cosas que, Chile. que nosotros hacemos cotidianamente y no salen en la Biblia, y como quiera tú la sigues haciendo. Es como que, pues, Ah, otra cosa, mala mía, porque a veces hay un chisme en las redes diciendo que todo esto nace del concilio de Nicea. Eso es mentira el diablo. Papi, el concilio de Eso ¿qué es cosa? Lo de porque la la Trinidad. gente, sí, No, el concepto de la papi, Trinidad, hay un y montón de cosas. hay una conspiración con esa porquería, loco. Todo el mundo como que, el concilio de Nicea, ahí se creó, se montó el cristianismo y qué sé yo, y es como que, no. Entonces, lo que es estúpido, Oh. lo que es estúpido, el concilio de Nicea está para el año 400, para allá, para el siglo IV, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el papiro 66, que el papiro 66 es Juan 1, que dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y ese papiro data para los años 200. Estamos hablando de 200 años antes, ya hay Antes. un texto bíblico hablando de esto mismo. Sí, ¿ok? la Eso es lo primero. variante de Juan, tú dices, ¿verdad? De primera de Juan. Ese texto que tú dijiste, Es Juan que Bueno, 1. sí, 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 sí. Juan Ok, uno. Primera Juan no, papiro Juan 1. 66, tenemos ya ese texto mucho antes del concilio. Si fuese cierto ok, que Juan del 1, concilio en Juan 1. adelante, ¿ah? Juan 1, Juan 1. Juan 1. Ajá, Juan 1. Ok. Si fuese que desde el concilio en adelante es que nacen esos textos, ahí tú dices, pues mira, pues puede ser. Pero es que antes del concilio Nicea ya tenemos estos textos que hablan de la base de la Trinidad. Y realmente cuando tú lees Eusebio, no leas Wikipedia, cuando tú lees Eusebio y tú ves lo que pasa en el concilio, no se habla nada de eso. ¿Ok? Sí Exacto. se habla del problema con Ariano y pues esas posturas, pero no se queman libros, no se cambian doctrinas, no hay nada de eso. ¿Ok? No, Dejan esas estupideces. y lo de la Trinidad básicamente no se toca. El concilio de Nicea no fue por eso. El concilio de No. Nicea fue por el canon específicamente y la cuestión No, de la... ni se toca el espíritu se toca en el de Constantinopla, que Ajá. Sí. ahí luego viene y se añade al concilio de Nicea, Y en esa el porción del sínodo de espíritu. y en el sínodo Niceno-Constantinopolitano se llama. y hay un Ujú. sínodo de Toledo y otras cosas que se toca esos temas. Pero en el concilio de Nicea esos temas no se tocaron. Sí, así que por favor, mi gente, hermanos cristianos, si ustedes escuchan un disparate con Cielo y Nicea, pichen pa' loco, lean Eusebio. Eso es lo que tienen que hacer. No lean Wikipedia ni nada de esas estupideces. Ahora, una pregunta Sí. que es bien importante porque hay otra gente que dice, no, pero es que la Trinidad se crea en el Nuevo Testamento y no vemos nada en el Antiguo Testamento que podamos llamar sobre la Trinidad. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo creo que el Antiguo Testamento, acuérdate que la revelación de la Biblia es progresiva. Progresiva. En el Antiguo Testamento tú no ves la idea de la Trinidad tan clara como se ve en el Nuevo Testamento, pero el discurso que se usa y muchas otras cosas, por ejemplo, el ángel de Jehová, esas ideas y esos personajes permiten la idea de la Trinidad, o sea, no la excluyen. Claro. Y entonces, pues ya cuando nosotros tenemos esto más, lo entendemos más claramente, que visitamos esos textos, como hicieron los discípulos con, por ejemplo, las profecías mesiánicas. Pues ellos decían, no, esto era de lo que hablaba Isaías en Isaías 53 cuando hablaba del siervo sufriente. Luego, Isaías hablando del siervo sufriente estaba hablando de Israel, pero permitía estos textos mesiánicos que después los discípulos entendieron como que no, esto tiene un significado más profundo y es Cristo. Es Entonces, el Mesías. de la misma manera, los textos permiten esta idea de la Trinidad y ahora que nosotros entendemos, los visitamos y decimos, no, mira, Elohim se dijo por la corte celestial y toda esta cuestión, por eso como que es esta unidad compuesta, pero permite, ok, la unidad compuesta fue la Trinidad. Ahí cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando dentro de la Trinidad, ¿me Y entiendes? no necesariamente está hablando de un plural majestático o algo así, sino que ahí podemos entender y decir, ya puedo comprender que entonces Dios estaba hablando sobre esto. Que son ¿Entiendes? majestáticos. El plural Majestático, majestático, bien grande. no, el plural majestático es como que toda la divinidad y todo, como que cuando Dios dice hagamos, no es como si tuviera una comunicación con la Trinidad o como si estuviera internamente con la Trinidad, sino como que ese Elohim se utiliza como un verbo majestático, que es lo que dicen los judíos, como que toda la plenitud está en él, ¿me entiendes? Ok. Como que él es tan grande que toda su plenitud está en él. Y Sí, entonces te ahí entiendo. excluyen decir, no, eso no tiene nada que ver con que es plural, pero es porque es un plural majestático, ¿me entiendes? Que es la majestad de él, no es como No, que él es y trinitario ni nada por el estilo. quizá
¿sabes? Siendo realista, el autor cuando escribe eso no está pensando en la Trinidad. Pues eso Pues fue una no. idea bien posterior. Pero Claro. como yo digo que de la forma en que lo escribió y si creemos que Dios es quien inspira esos escritos, pues permite la Trinidad, ¿me entiendes? Sí, porque es un Dios revelándose progresivamente, ¿me entiendes? Tú no ves a Dios ahí de la nada desde la creación, mira, esto es lo que yo quiero, estas son mis leyes. No, va Dios progresando poco a poco, enseñándole al pueblo, mira, yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan lo ¿No? otro, Y poco a para que el poco, pueblo pueda entender quién es Dios y cómo es. y un Porque paso no podemos adelante, en la mesa. poco a Ajá, poco y un paso adelante moralmente, un paso adelante claro, en cuestión de las ideas, tú sabes, como que, porque ahora nosotros mirando atrás, como vamos a hablar en el próximo video, como que ahora nosotros mirando atrás decimos, no, pero mira ahí, él permitía la esclavitud y qué sé yo, pero él daba unas leyes que estaban avanzadas para su tiempo sobre la dignidad humana de esos esclavos. claro. Así que muchas No, veces lo y que hizo fue regular lo que ya estaba. No, también, y no, una y él, pregunta, pero en estos casos, así como que, por ejemplo, cuando se le presenta estos tres ángeles a Abraham, como Bueno, que ajá. eso es parte de, porque pues, obviamente pues hay, a veces se dice como que es una personificación de, no es como que no es Cristo, obviamente, pero como si fuera el Hijo, etcétera, bla, bla. Ahí no, entonces no se vería lo que es la Trinidad. Como que, por ejemplo, cuando, en ese ejemplo ahí de cuando el cuando autor, este hombre, el hombre ángel o ángel del hombre, qué sé yo, que se aparece con estos dos, con estos otros dos, ujú, pues en eso ahí no se ve como que parte de la Trinidad de Dios, no sé, o... como dijimos ahorita, cuando el autor lo escribió, no necesariamente está pensando de que eso es una trinidad, pero abre la posibilidad de que pueda hacer una representación de lo que es Dios y de cómo Dios se va manifestando en el futuro y Mm. cómo Dios se va manifestando poco a poco, como lo vemos en la Biblia. Porque lo que Nosotros pasa es lo podemos que, y no, quizás tratar de déjame interpretar y añadirle ahí, decir, quizás esto es Dios, pero no necesariamente cuando el autor escribe dice, este es Dios. sí, ¿Entiendes? porque Ah, no, yo lo que obligado, creo, obligado, lo que sucede es que, obligado. nuevamente, cuando vamos al Nuevo Testamento, el único punto de referencia que tiene esta gente es el Antiguo Testamento. Claro, ¿Ves? Ujú. O sea, entonces, pues cuando Jesús se manifiesta como se manifiesta, pues entonces ellos hacen un link. Ellos hacen Sí, como que, no, o exacto. sea, esta idea de un Dios que no vemos y un Dios que estamos viendo, no es nueva para nosotros. Ujú, ujú, O sea, no es nuevo porque tenemos el ángel de Yahvé y haciendo cosas y se le atribuyen cosas que son de Yahvé. ujú. ¿Ves? Entonces, la idea en el Nuevo Testamento que Jesús presenta, pues no es descabellada. De hecho, es tan así que cuando le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Cristo? Y que él dice, ok, ¿tú te acuerdas, Daniel? ¿Tú te acuerdas? Es el hijo de hombre que se le va a entregar un dominio que es eterno. Ese soy yo. ¿Ves? Ujú. Y por eso es que se agarra las vestiduras. Dice, espérate, es imposible ujú. que tú me estés diciendo que tú seas este poder. Es imposible. ¿Ves? So, la idea eh, fundamental como tal que tenemos para la Trinidad no nace en el Nuevo Testamento, sino como dicen los muchachos, ya desde mucho antes los judíos tenían este pensamiento. ¿Me entiendes? Claro, Quizás no tan completa claro, como la conocemos hoy como ujú, la Trinidad, pero la idea base sí estaba. se tenía. Sí, sí, no, es como Ajá. pasa hoy en día, quizá un poquito más simplista, pero como pasa hoy en día que pasa algo ahora qué sé yo, en el 2021 y después tú le das para atrás y dices, no, papi, esto lo habían dicho en el 2018. Es como, por ejemplo, con el caso este de que pasa mucho, ¿verdad? A lo mejor, no sé, lo bajé para allá abajo, pero con el chip, cuando nosotros estábamos en la escuela, como que cuando nosotros estábamos en la escuela, todo el tiempo era como que no, el chip, papi, cuando estaba en tercer grado se está hablando del chip, que en algún momento va a venir un chip, que sí, qué sé yo, un chip. Loco, y hasta ahora, y hasta la vacuna tiene chip, no sé si me entiende, como que, y siempre dan para atrás, ¿me entiendes? Siempre dan para allá, es como que, pero es porque por años la gente estaba esperando este chip, ¿me entiendes? Y es básicamente como que eso mismo, como que la referencia del Antiguo Testamento, porque ellos esperaban el Mesías, ¿me entiendes? Y pues obviamente van todo el tiempo para, mira, papi, ¿tú te acuerdas cuando? Pues ahora pasó. Mira, ¿tú te acuerdas? Pues ahora pasó, ¿me entiendes? Porque básicamente, pues es lo que por años ellos han vivido y es todo lo que los diría, porque Dios es el que establece ese pueblo, ¿me entiendes? Como que Dios es el que lo hace, o sea que no hay más, ¿qué más vas a Yo no sé hablar? Es si, como que, papi, no tengo más yo temas. no sé si, yo no sé si el chip es el mejor ejemplo. Yo creo que no, No, yo lo que digo, pero no, pero yo lo que digo, Pero entendimos el concepto. la Sí, analogía, no, entendimos el concepto, entendimos el analogía, concepto. ¿qué pasa? Chico, Entendimos el analogía. concepto. Ay, Dios no mío. basta no basta con que yo haga esas cosas, tú Sí, tienes que hacerlas no, también. mano, Luis, Sí, muy sí, temprano, muy temprano. Claro, pero ya está entonces, nos fuimos. Ya sí, está Sí, nos ahí. fuimos. vamos.
Ah, Bueno, espérate, falta una cosa, loco. Falta una que quiere decir ahí también. Así como hay una unidad en Dios, tiene que haber una unidad en nuestros suscriptores. Así que si aún no te has suscrito, no has dado follow, suscríbete. Cada vez esto está como que. Si no te suscribes, mira, un bofetón. Ay, Dios mío, no, pero Suscríbete. Eso es todo gracias, lo que te iba a decir, suscríbete. suscríbete. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Y como siempre les digo, busquen a esta gente en las redes sociales. Estos son los brains. Esa es la que hay. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Nos fuimos, combo.